La vida, cuando se mira desde afuera, suele parecer ordenada, coherente, incluso predecible. Pero cuando se vive desde adentro, cuando se transita con el corazón expuesto y las emociones a flor de piel, casi nunca sigue un guión claro. En el caso de Sabine Mosier, esa diferencia entre lo que el público creía conocer y lo que ella realmente vivía se volvió abismal. Durante años, su imagen fue la de una mujer fuerte, apasionada, entregada a su trabajo y a sus relaciones con la misma intensidad con la que interpretaba cada personaje. Sin embargo, detrás de esa fortaleza había silencios, dudas, preguntas sin respuesta y una verdad que tardó demasiado tiempo en salir a la luz. Sabine no es ajena al dolor. A lo largo de su vida aprendió a levantarse una y otra vez, a recomponerse frente a las decepciones y a seguir adelante incluso cuando el alma parecía quebrarse. Pero hay heridas que no se comparan con ninguna otra, y una de ellas es la traición emocional, esa que no siempre se manifiesta de forma evidente, pero que se siente como una grieta permanente en el vínculo. Su matrimonio con Jorge Peralta fue, durante mucho tiempo, un espacio donde convivían el amor, la esperanza y también una extraña sensación de incompletud que ella no lograba explicar del todo. Al inicio, como suele suceder en muchas historias, todo parecía normal. Había cariño, proyectos compartidos y la ilusión de una vida construida en pareja. Sabine apostó por esa relación con honestidad, con entrega genuina, convencida de que la confianza era el pilar fundamental. Nunca imaginó que, mientras ella luchaba por mantener ese equilibrio emocional, su esposo enfrentaba una batalla interna que no se atrevía a verbalizar. No se trata solo de un secreto guardado, sino de una verdad profundamente personal que, al no ser dicha a tiempo, terminó convirtiéndose en una bomba emocional. Con el paso de los años, los silencios se hicieron más largos y las explicaciones más escasas. Sabine comenzó a sentir que algo no encajaba, que había gestos, actitudes y ausencias que no lograba comprender. No era una sospecha concreta, sino una intuición persistente, esa voz interna que insiste cuando algo no está bien. Aún así, ella decidió creer, confiar y sostener la relación desde el amor, pensando que quizás se trataba de etapas, de crisis normales que cualquier pareja puede atravesar. La verdad, sin embargo, estaba ahí, esperando el momento inevitable de salir a la superficie. Cuando finalmente ocurrió, no fue de manera suave ni gradual. Fue directa, contundente y profundamente dolorosa. Jorge Peralta confesó haber tenido un romance con otro hombre, una revelación que no solo cambió la percepción de su matrimonio, sino que sacudió por completo el mundo emocional de Sabine. No se trataba de juzgar la orientación o los sentimientos de él, sino de enfrentar el hecho de haber vivido una relación basada en una verdad incompleta. El impacto fue devastador. Para Sabine, la pregunta no fue únicamente qué había pasado, sino por qué no se lo dijo antes. Jorge, ¿por qué no me dijiste la verdad? Fue más que una frase. Fue un reclamo cargado de años de confusión, de noches en las que intentó entender lo que no tenía explicación. En ese momento, el llanto no fue solo tristeza, fue la liberación de todo lo que había guardado en silencio, la culpa que nunca le correspondió, las dudas sobre sí misma y el dolor de haber amado con sinceridad a alguien que no pudo ser igual de honesto. Según este tipo de confesiones no solo rompen relaciones, también rompen narrativas personales. Sabine tuvo que reconstruir su propia historia, revisar cada recuerdo y resignificar cada etapa vivida junto a Jorge. No fue fácil aceptar que muchas de las distancias emocionales que ella sentía no eran producto de su imaginación, sino el reflejo de una lucha interna que él nunca se atrevió a compartir. La conmoción no fue solo pública, fue íntima, profunda y transformadora. Y detrás de todo ello hay un tema delicado que pocas veces se aborda con empatía, el miedo a decir la verdad. Jorge, según se ha entendido, vivía atrapado entre lo que sentía y lo que creía que debía ser. Ese conflicto interno, lejos de resolverse con el silencio, terminó lastimando a quien estaba a su lado. Sabine no se mostró como una mujer llena de rencor, sino como alguien profundamente herida que solo buscaba respuestas, honestidad y respeto. El llanto de Sabine no fue un gesto de debilidad, sino de humanidad. Lloró por el amor que entregó, por el tiempo compartido y por la verdad que llegó demasiado tarde. Lloró porque entendió que, aunque el amor fue real de su parte, la relación nunca pudo sostenerse sobre bases completamente honestas. Y lloró también por la necesidad de cerrar un ciclo que dejó marcas profundas. Hoy, esta confesión ha dejado a muchos conmocionados no por el hecho en sí, sino por la carga emocional que implica. No es una historia de escándalo, sino una historia de silencios, de miedos y de consecuencias. Sabine Mosier, con su voz entrecortada y el corazón expuesto, mostró una vez más que detrás de la figura pública hay una mujer que siente, que ama y que también sufre. Lo que hay detrás de todo ello no es solo un romance oculto, sino una lección dolorosa sobre la importancia de la verdad, incluso cuando duele. Porque callar, tarde o temprano, también tiene un precio.
Y en esta historia, ese precio fue el quiebre emocional de una mujer que solo pedía una cosa, sinceridad. Y fue ese momento marcó un antes y un después imposible de borrar. Ese fue uno de los motivos centrales de la ruptura amorosa, aunque no el único. Fue, más bien, la gota que hizo evidente todo lo que durante años había estado mal, oculto, reprimido y sostenido únicamente por silencios. Cuando Jorge Peralta, con la voz quebrada y sin la fuerza que alguna vez aparentó tener, le dijo, lo siento, lo oculté por mucho tiempo, no quería que te enteraras, Sabine comprendió que no solo se enfrentaba a una verdad dolorosa, sino a la confirmación de que su relación había estado marcada por una ausencia profunda, la honestidad. Para Sabine, escuchar esas palabras no significó alivio. No hubo descanso emocional ni cierre inmediato. Al contrario, fue como si todo el peso de los años anteriores cayera de golpe sobre su pecho. Ella no estaba preparada para recibir una disculpa tardía, porque lo que necesitaba no era un «lo siento», sino una explicación que hubiera llegado a tiempo, cuando aún existía la posibilidad de decidir con claridad, sin engaños ni medias verdades. ¿Por qué no me decías la verdad? Me siento mal, fue la respuesta que salió de lo más profundo de su ser. No era un reproche impulsivo, era el grito contenido de alguien que había amado sin reservas, que había intentado comprender cambios inexplicables, distancias emocionales, silencios prolongados y actitudes que, en su momento, no lograba descifrar. Sabine no solo se sentía traicionada, se sentía utilizada por una verdad que fue escondida mientras ella seguía apostando por la relación. Con el paso del tiempo, Sabine comenzó a unir piezas. Muchas de las discusiones que parecían no tener sentido, muchas de las crisis que surgían, de la nada, ahora cobraban una dimensión distinta. La relación estuvo marcada por tragedias emocionales constantes, no necesariamente visibles para el exterior, pero devastadoras en lo interno. Momentos de tensión, incomunicación, tristeza inexplicable y una sensación persistente de soledad aún estando acompañada. Todo eso, hoy lo entiende, fue consecuencia directa de una vida compartida sobre una base incompleta. La confesión de Jorge no solo reveló un romance oculto, también dejó al descubierto el miedo que él arrastró durante años. Miedo a ser juzgado, miedo a perder, miedo a enfrentar su propia verdad. Pero ese miedo, al no ser enfrentado a tiempo, terminó trasladándose a la relación y convirtiéndose en una carga silenciosa que Sabine llevó sin saberlo. Ella pagó el precio de una decisión que no tomó y de una verdad que no le fue concedida. Para Sabine, lo más doloroso no fue descubrir el romance en sí, sino entender que le fue negado el derecho a elegir con la verdad en la mano. Eligió amar creyendo que compartía su vida con alguien que confiaba en ella de la misma manera. Eligió permanecer cuando quizá, de haber sabido la verdad, habría tomado otro camino o, al menos, habría podido comprender desde un lugar distinto. La ocultación prolongada no protegió a nadie, solo prolongó el daño. Las palabras de Jorge, cargadas de tristeza, llegaron cuando ya no había mucho que rescatar. Su confesión fue honesta, sí, pero tardía. Él mismo reconoció que esa decisión de callar ocasionó conflictos constantes, un desgaste emocional irreversible y una distancia que, con el tiempo, se volvió imposible de acortar. Cada discusión sin explicación, cada momento de frialdad, cada silencio incómodo, fue una pequeña herida que se fue acumulando hasta convertirse en una fractura definitiva. Sabine, lejos de reaccionar con furia, se quebró desde un lugar profundamente humano. Su llanto no fue escandaloso ni exagerado, fue silencioso, contenido, lleno de cansancio emocional. Lloró por lo vivido, por lo que imaginó, por lo que nunca fue y por lo que pudo haber sido diferente si la verdad hubiese llegado antes. Lloró porque entendió que muchas de las tragedias emocionales de su relación no eran casualidad, sino consecuencia directa de una vida compartida sin transparencia. Este descubrimiento también la llevó a enfrentarse a sentimientos complejos, la culpa injustificada, la duda sobre su propio valor, la pregunta inevitable de si pudo haber hecho algo distinto. Pero con el tiempo, Sabine comenzó a comprender que no era su responsabilidad cargar con una verdad que no le fue dicha. Amar no implica adivinar, ni sacrificarse a costa de la propia estabilidad emocional. Lo que más la marcó fue darse cuenta de que, durante años, ella fue sincera, mientras del otro lado había una lucha interna que jamás le permitieron conocer. Eso generó una relación desigual, donde uno entregaba claridad y el otro sobrevivía desde el ocultamiento. Ninguna relación puede sostenerse así sin consecuencias, y esta no fue la excepción. La confesión de Jorge, hecha desde la tristeza y el arrepentimiento, llegó como un acto final de honestidad, pero también como el reconocimiento de un error que ya no tenía solución. Él mismo aceptó que el silencio ocasionó daños irreparables, que la relación se fue deteriorando sin que Sabine entendiera el verdadero motivo, y que esa falta de verdad fue destruyendo, poco a poco, el vínculo que alguna vez existió.
Y para Sabine Mosier, esta experiencia se convirtió en una de las más duras de su vida personal. No solo por el final del matrimonio, sino por todo lo que implicó emocionalmente, reconstruirse, sanar, perdonarse por haber confiado y aprender a soltar una historia que no estaba basada en la honestidad plena. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero sí necesario. Hoy, esta confesión deja una enseñanza profunda y dolorosa. El silencio también hiere, y muchas veces más que la verdad. Ocultar quién se es, por miedo o inseguridad, termina generando tragedias emocionales que afectan a todos los involucrados. Sabine lo vivió en carne propia, y su reacción no fue la de una mujer vencida, sino la de alguien que, aún rota, decidió enfrentar la realidad con dignidad. Detrás de todo ello no hay escándalo gratuito, hay una historia humana marcada por el miedo, la falta de comunicación y las consecuencias de no decir la verdad a tiempo. Y en medio de todo, una mujer que solo pedía sinceridad, y que tuvo que descubrirla cuando ya era demasiado tarde. Pues tras la ruptura que marcó uno de los momentos más dolorosos de su vida, la vida personal de Sabine Mosier tomó un rumbo de introspección profunda y reconstrucción emocional. No fue un proceso inmediato ni sencillo. Al contrario, estuvo lleno de silencios necesarios, preguntas internas y decisiones difíciles que la llevaron a replantearse no solo su manera de amar, sino también la forma en la que había aprendido a sostenerse a sí misma frente al mundo. Sabine Mosier nació el 12 de julio de 1966, en Leverkusen, Alemania, aunque desde muy pequeña su vida estuvo ligada a México, país que adoptó como suyo y donde construyó su identidad personal y artística. Su origen europeo, combinado con la cultura mexicana, marcó su personalidad, una mezcla de disciplina, carácter fuerte y una sensibilidad intensa que con el tiempo se reflejaría tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Y desde joven, Sabine mostró una personalidad independiente. Nunca fue una mujer que buscara encajar en moldes tradicionales ni vivir bajo expectativas ajenas. Esa misma independencia la llevó a tomar decisiones firmes en su vida sentimental, aunque también la expuso a relaciones complejas donde muchas veces fue ella quien entregó más de lo que recibió. Su historia amorosa no ha sido sencilla, pero sí profundamente humana. Después de su matrimonio con Jorge Peralta, Sabine atravesó una etapa de soledad consciente. No se trató de aislamiento, sino de un retiro emocional necesario para entender que había fallado y, sobre todo, qué necesitaba ella para volver a sentirse en paz. En varias ocasiones ha dejado entrever que esa etapa fue una de las más duras, porque implicó mirarse sin máscaras, sin el respaldo de una pareja y sin la distracción constante del trabajo. En lo personal, Sabine ha sido honesta al reconocer que durante años puso el amor de pareja por encima de su bienestar emocional. La ruptura le enseñó que amar no significa sacrificarse hasta desaparecer, y que la lealtad comienza por uno mismo. Esa lección, aprendida desde el dolor, la llevó a establecer límites más claros en sus relaciones posteriores y a valorar la tranquilidad por encima de la intensidad emocional. Un aspecto fundamental en su vida personal ha sido la maternidad. Sabine es madre de un hijo, a quien siempre ha protegido del ojo público. Para ella, su hijo representa su mayor ancla emocional, su razón para levantarse incluso en los momentos más oscuros. Ha sido muy cuidadosa en mantener su vida familiar lejos del escándalo, priorizando siempre la estabilidad y el bienestar emocional de su hijo por encima de cualquier exposición mediática. La maternidad también transformó su manera de ver la vida. Sabine ha reconocido que ser madre la hizo más fuerte, pero también más consciente de sus propias fragilidades. Aprendió a ser vulnerable sin sentirse débil, a pedir ayuda cuando la necesitaba y a entender que no tenía que cargar sola con todo. Esta faceta de su vida es una de las menos visibles, pero una de las más importantes en su proceso personal. En cuanto a su carácter, Sabine Mosier es una mujer intensa, pasional y directa. Nunca ha ocultado quién es ni ha pretendido suavizar su personalidad para agradar. Esa autenticidad, aunque le ha traído conflictos, también le ha permitido mantenerse fiel a sí misma. Tras las crisis personales, Sabine encontró en el autoconocimiento una herramienta de sanación. Terapia, reflexión y un cambio profundo en su manera de relacionarse consigo misma fueron claves para su recuperación emocional. Aprendió a reconocer patrones, a identificar señales que antes ignoraba y a confiar más en su intuición. Esta etapa no la volvió fría ni distante, sino más consciente y selectiva. En su vida cotidiana, Sabine se define como una mujer sencilla, lejos del glamour constante que muchos imaginan. Disfruta de los espacios tranquilos, de los momentos íntimos y de las conversaciones profundas. No es amante de las superficialidades, y eso se refleja en el círculo reducido de personas que considera verdaderamente cercanas. Para ella, la lealtad y la honestidad son valores innegociables. La espiritualidad también ha jugado un papel importante en su vida personal.
Sin adherirse a una doctrina rígida, Sabine ha encontrado consuelo en la introspección, en la fe entendida como conexión interna y en la aceptación de que no todo puede controlarse. Esta visión le permitió soltar culpas innecesarias y entender que algunas experiencias, por dolorosas que sean, llegan para enseñar. En el terreno sentimental, Sabine ha sido clara, no busca una relación por necesidad, sino por elección. Después de vivir el desgaste emocional de una relación basada en silencios, aprendió que prefiere la soledad a una compañía que no sea honesta. Esto no significa que haya cerrado su corazón, sino que ahora lo cuida con mayor conciencia. Su biografía personal está marcada por contrastes, fortaleza y fragilidad, éxito y dolor, amor y decepción. Pero si algo define a Sabine Maussier es su capacidad de resiliencia. Cada caída la obligó a levantarse con mayor claridad sobre quién es y qué merece. No se define por las rupturas ni por los errores ajenos, sino por la manera en la que decidió seguir adelante. Hoy, Sabine se muestra como una mujer más serena, con una visión distinta de la vida. No reniega de su pasado, pero tampoco se queda atrapada en él. Reconoce el dolor, lo honra y lo transforma en aprendizaje. Su historia personal no es la de una mujer derrotada, sino la de alguien que, aun atravesando traiciones emocionales profundas, eligió reconstruirse desde la verdad. La vida personal de Sabine Maussier no está hecha de perfección, sino de experiencias reales, decisiones difíciles y una constante búsqueda de equilibrio emocional. Es una biografía marcada por la honestidad consigo misma, por el valor de enfrentar lo que duele y por la determinación de no volver a callar aquello que necesita ser dicho. Esperemos que te haya gustado este video, déjanos tu comentario, vale mucho.